trauma agudo. Lo vimos un poquito la clase pasada, pero vamos a hablar aquí del trauma que es de un solo evento, ¿ok? Es un evento que afecta a la persona, al individuo, y que puede ser un accidente, un terremoto, puede ser una mordida de perro, puede ser algo que es de una sola vez, pero que es intenso, que es violento y que la persona no lo puede procesar, que no lo puede gestionar. Al no poderlo gestionar, obviamente se generan todo un conjunto de síntomas que muchas veces no se distinguen. Cuando no se distinguen y se pasan por alto y no se busca ayuda terapéutica, estos síntomas no se van, sino que con el tiempo permanecen y lo peor es que se acrecentan. ¿Ok? Entonces vamos a ver, el trauma agudo es un solo evento que impacta la percepción de una persona y deja secuelas. Es una experiencia abrumadora, intensa y peligrosa. Nos está hablando del trastorno de estrés agudo y postraumático. Se da después de un evento violento como un accidente, ataque de un perro, tiroteo, desastre natural. Es decir, personas, por ejemplo, hemos visto hace poquito terremotos, cosas muy fuertes en el mundo, y personas que experimentan esto, por supuesto que después hay un traumatismo. Desgraciadamente no tenemos como en la cultura, en la educación, en el gobierno, como esta educación de que se tienen que tratar todos estos eventos. Desgraciadamente lo primero que se ve nada más es como la parte física. Entonces toda la salud mental, toda la salud que tiene que ver, que desgraciadamente no se ve, pero que sí importa, es algo que se tiene que sensibilizar en nuestra cultura, de que sí es importante que se atienda, que se atiendan todos esos síntomas. Los síntomas que aparecen después de un evento así son recuerdos recurrentes e intensos del evento como sensaciones, emociones, imágenes que angustian a la persona. También se experimenta parálisis emocional y se afectan los procesos cognitivos. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque después de un evento traumático, el sistema queda de una forma a la defensiva, generando demasiado estrés. Por lo tanto, nuestros procesos cognitivos que tienen que ver con la percepción, que tienen que ver con la memoria y con el aprendizaje principalmente, son debilitados. Y es cuando las personas dicen, es que no me siento bien, no me siento que soy yo, siento que no puedo poner atención, no puedo estar aquí, no puedo estar presente. ¿Ok? Entonces es importante ahí saber que ante un evento traumático, nuestros procesos cognitivos se van a ver debilitados. Otra cosa aquí importante es que la persona no haga identificaciones con que yo ya no puedo, sino que sepa que es parte de un síntoma y que a la hora de tratarlo, entonces se van a nuevamente a regenerar o a reestructurar estos procesos cognitivos. ¿Ok? ¿Qué más? Se activa el estado de alerta constante en el organismo. Esto puede durar entre 3 días a un mes. También se puede extender más tiempo siendo un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. También hay casos, y esto ya depende de cada individuo, que los síntomas se manifiestan después de 6 meses o años. ¿Por qué? Esto es algo interesante, porque puede ser que la persona esté completamente en un bloqueo, es decir, en un bloqueo, en una desconexión completa. Y cuando el sistema logra relajarse nuevamente, van a aparecer los síntomas. Imagínense, les voy a poner este ejemplo, una persona que en un accidente pierde a un ser querido, a lo mejor a su esposo, pero tiene 2 hijos, ¿ok? Está de repente en este shock de, oye, perdí a mi esposo con toda esta situación, pero también la parte de la supervivencia es que tengo que estar bien. ¿Para qué? Para mis otros 2 hijos. Yo no me puedo caer. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a entrar en un sistema de alerta, de alarma, de tengo que salir adelante y de cierta forma puede hacer un bloqueo.
hasta que con el tiempo quizás logre cierta estabilidad, que entonces, cuando el sistema se relaja, van a aparecer los síntomas. Esto a veces las personas pueden llegar a decir, oye, pero ¿cómo? Si ya pasó mucho tiempo y apenas estoy sintiendo esto. Sí, porque de cierta forma bloqueado. También es importante decir que cada persona el trauma lo va a vivir de una forma completamente diferente. Que esas características, estos síntomas que vamos viendo, es importante distinguirlos para que sepamos quizás cómo gestionarlos o pedir ayuda, pero tampoco va a ser una receta de cocina, que ahorita vamos a ver mucho de esto, muchas características, muchos síntomas. Ahora, nos dicen aquí no puedo usar mi micro, ¿qué? ¿La panadería podría considerarse un trauma agudo? ¿La panadería o la pandemia? ¿Quisiste decir pandemia, quizás? A ver, ponlo ahí por escrito, ¿no? Bueno, en lo que me lo escribes, vamos a ver el otro tipo de trauma, que este es apenas, digámoslo así, es el que más atención se le tiene que poner, ahorita les voy a decir por qué, pero también como el menos reconocido, ¿ok? Vamos a ver por qué. El trauma complejo es la exposición continua y múltiple de eventos impactantes, intensos o agresivos que se dan en las relaciones interpersonales que traen consecuencias en la personalidad del individuo y en las dinámicas de cómo se relaciona con los demás. El trauma complejo está completamente relacionado a la infancia y adolescencia. ¿Se puede dar en etapas adultas? Sí. Sin embargo, cuando los niños adolescentes obviamente están en estas etapas, son muy vulnerables y dependen 100% de esos adultos que los cuidan y que les dan, pues ahora sí que toda esa provisión de lo que necesitan. Entonces, este tipo de trauma es el que más secuelas deja. ¿En qué? En nuestra identidad, en nuestra autoestima, en nuestra forma de regular nuestras emociones, en nuestro tipo de apego, en la forma de relacionarnos con los demás, con el mundo, en reconocer nuestras necesidades psicológicas, etcétera. Y estas afectaciones, obviamente en el adulto, porque no se resuelve, sino que vienen las siguientes etapas en el adulto, se ven reflejadas sobre todo en sus relaciones interpersonales. O sea, es decir, pareja, amistades, relaciones laborales, proyectos, y te ve mermado. ¿Por qué? Porque esa forma de comprender cuando el niño y adolescente estaban aprendiendo cómo relacionarse, fue violenta, fue negligente, fue distorsionada. Y sabemos que en la infancia, pues, se consolidan los cimientos de la identidad de una persona, de la autoestima. Entonces, fue distorsionado de cierta forma, fue desordenado. Y a la hora de ser adultos, ocupamos esos recursos que tuvimos en la infancia y en la adolescencia, porque es lo que tenemos, porque de hecho a veces ni nos damos cuenta, y es con lo que nos relacionamos. Entonces, este tipo de trauma nos va aquí, como lo decíamos creo que en la clase pasada, nos va aquí a meter a todos en la cajita. ¿Qué quiere decir esto? Que todos de cierta forma vamos a entrar en este tipo de trauma. Ahorita vamos a ver por qué. La naturaleza de este trauma es interpersonal y tiene efectos en la identidad y personalidad, relaciones interpersonales, regulación emocional de la persona. ¿Por qué es tan importante en nuestra vida cotidiana como adultos una regulación emocional? ¿Por qué sería importante? A ver, les pregunto si me ayudan en el chat como a contestar por qué, para qué nos ayuda tener una regulación emocional.
Nos dicen aquí, para no vivir caóticamente, ¿sí? ¿Qué más? Dice Osiris, ay, déjenme. Ay, ay, ay. Sergio, para tener buenas relaciones. Leti, para tener equilibrio emocional. Nora, para elaborar y dar un significado. Eloísa, vivir emociones y relaciones interpersonales armónicas. Osiris, nos ayuda a vincularnos con los demás en mayor equilibrio. Sí, exacto. Ok, ahora sí, vamos a ver. La regulación emocional tiene que ver con varias cosas, con lo que dicen y principalmente con el autoconocimiento. ¿Ok? La emoción es una herramienta de autoconocimiento y es una herramienta adaptativa, como bien dicen ustedes, para relacionarnos con el mundo y con los demás. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en el trauma complejo? Pasa que es la emoción o las emociones se empiezan o a bloquear o a polarizar. ¿Qué es esto? Bloqueo, es decir, lo reprimo, no me permito sentirlo porque he entendido que eso está mal, o polarizo, es decir, llevo esa emoción al extremo, la vivo de una forma extremista y no soy capaz de regularla. Ejemplo, el enojo. Polarizar el enojo es desbordo mi enojo, mi ira contra otro y no soy capaz de regular eso. Tampoco soy capaz de reconocer que eso le hace daño al otro y a mí. Entonces, esta es la consecuencia de experimentar un trauma complejo, de esas relaciones interpersonales que generaron violencia, que generaron mucho dolor en el niño o en el adolescente. ¿Ok? Ahora, hace ratito ya vi que si era la pandemia, Claudia, que estabas preguntando, ¿no? ¿La pandemia podría considerarse un trauma agudo? Podríamos decir que sí, pero que depende de cada individuo. ¿Por qué? Porque la pandemia fue un hecho, un evento global y colectivo que cada uno de nosotros vivimos de una forma única. Entonces, si el individuo A vivió la pandemia con pérdidas de seres queridos, con pérdidas de trabajo, económicas, y que para él fue demasiado fuerte y no pudo procesar, sí, estaríamos hablando de un trauma agudo por ese evento colectivo que le impactó al individuo. Pero si individuo B vivió la pandemia de una forma completamente diferente, en donde esa pandemia le afectó quizás en cambiar de trabajo, pero lo pudo gestionar, le afectó quizás en otras áreas de su vida que no fue tan significativo y que lo pudo gestionar, entonces no sería un trauma agudo. ¿Se entiende? Va a depender completamente de ese individuo, pero no es lo mismo cuando hablamos de esa pandemia a cuando hablamos, por ejemplo, de un terremoto. No es lo mismo, pero tampoco va a ser lo mismo cómo le afecta al individuo. ¿Se entiende con esto que te comento? Bueno, me dicen, ¿ok? Ahora, continúo con esta parte de la regulación emocional. Ahora vamos a pasar a algo más profundo. ¿Qué sería, para que entendamos esto, qué sería tener una regulación emocional sana? No perfecta, no romantizada, no idealizada, sana. Bueno, sería que podemos tanto reconocer como gestionar todas nuestras emociones. Todas. Miedo, enojo, ira, coraje, ansiedad, alegría, placer, etcétera. Y que las podemos ir reconociendo y las podemos ir entendiendo y gestionando y decidiendo. ¿Ok? Y que también las usamos de forma adaptativa en nuestra vida. ¿Por qué les digo esto? Porque lo he escuchado infinitas veces como esta parte de romantizar o ponerle tanto perfeccionismo a la inteligencia emocional de es que yo, como tengo regulación emocional o inteligencia emocional, yo ya no me enojo. ¿Han escuchado esto? Yo ya no siento miedo, yo ya no siento tristeza. ¿Por qué? Porque tengo inteligencia emocional. Esto es una idea errónea.
De hecho, eso sería, pues, no poder conectar con esa emoción, ¿sí? Reprimirla. Entonces, no es como lo reprimo completamente y tampoco es lo desbordo completamente. La regulación emocional tiene que ver con el adulto que tiene la capacidad de darse un espacio para gestionar esas emociones, darse un espacio de conciencia y decir, oye, a ver, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué estoy enojada? ¿Qué siento? ¿Qué pasa? ¿Qué necesito? ¿Sí? A través de esto que necesito, entonces, ¿cómo voy reconociendo y cómo puedo ir gestionando y solucionando? ¿Cómo me comunico con el otro? ¿Cómo le comunico al otro que algo me molestó, que algo no me gustó? ¿Sí? ¿Cómo le comunico al otro? Le expreso que lo amo, que me interesa, que me es importante. Todo esto parte de una plataforma de regulación emocional. La incapacidad viene de ese bloqueo emocional. O sea, la incapacidad de decir esta parte de me expreso emocionalmente y le digo al otro que me importa, que me interesa, esa incapacidad viene de un bloqueo. Y la incapacidad de poder expresar lo que no nos gusta o lo que nos molesta viene nuevamente de un bloqueo. ¿Ok? Entonces de eso estamos hablando, que aquí hay completamente ese bloqueo emocional ante las experiencias de la vida, porque se creyó o se aprendió que eso era malo o que eso nos ponía de cierta forma muy vulnerables. A ver, Sergio, levantaste la mano adelante. Aquí vamos a poner como varias cosas. Si nos importa la otra persona, entonces, antes de comunicarnos, vamos a buscar gestionar nuestra emoción, cómo nos sentimos. Y sobre todo si son temas difíciles, ¿ok? Si nos importamos también nosotros, ¿por qué? Porque a la hora de gestionar, tú empiezas a tener mayor claridad y decir, ok, ¿quiero jugar o no quiero jugar? Y es empezar a poner en juego esto, es decir, lo que está en mi campo de responsabilidad son mis emociones, mis decisiones y cómo lo comunico, ¿sí? Y lo que está en el campo de responsabilidad de la otra persona es lo mismo, pero de ese lado. Ahora, por supuesto que a la hora de relacionarnos, desgraciadamente y desafortunadamente, por este tipo de trauma, nos lastimamos. No sé si me doy a entender, ¿sí? Porque justo tocamos fibras, gatillos, que a lo mejor no era la intención, pero por supuesto que se activó, ¿sí? Pero para poder trabajar con esto de forma consciente, al menos en una relación, y si es que las dos personas quieren, tendrían las dos personas que trabajar con la propia gestión, ¿sí? E ir aclarando en la comunicación. Mira, lo que yo te trato de decir es esto. Y se los pongo así. Muchas veces podríamos nosotros ahorrarnos ciertas palabras. Por ejemplo, ¿sabes qué? Mi decisión es terminar esta relación. Es un ejemplo, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya no estoy a gusto, porque necesito otra cosa, etcétera. Ser sinceros, pero también, por supuesto, tratar de cuidar cómo decimos las cosas. Y por supuesto que esa decisión que estamos tomando le puede doler al otro. Pero eso sí, ya no podemos nosotros cargarlo o responsabilizarnos, porque entonces sería lo contrario. Yo me tengo que quedar en un lugar o en una relación donde no quiero estar por miedo a lastimar al otro. Y de hecho no nos ayudamos y no le ayudamos al otro, ¿ok? Pero sí tiene que haber mucha gestión. Y a veces no lo vamos a hacer perfecto, o quizás nos vamos a equivocar, pero sí tiene que haber como esa responsabilidad de lo que siento, lo que decido, lo que digo, está en mi cancha, ¿ok? Y después toca la cancha de la otra persona y la comunicación es la clave para que todo esto se pueda dar realmente con asertividad y que se pueda gestionar. ¿Ok? Gracias. ¿Sí? Bueno, con gusto. Ahora, vamos a lo que sigue. Algunos ejemplos de este tipo de traumas son agresión en la infancia, abuso sexual, abuso psicológico.
Vamos a pasar a lo que sigue. Este tema del trauma complejo va a ser casi toda nuestra clase. Fíjense, es muy completo. Vamos a ver. Vamos a ver cuáles son las consecuencias del trauma complejo en rasgos generales, ¿ok? Un apego inseguro. ¿Qué es? Y en grandes rasgos, no nos vamos a meter ahorita a la teoría del apego, sino en grandes rasgos. El apego se crea en los primeros años de vida, que tiene totalmente que ver con esa relación con los progenitores y los cuidadores, el ambiente, el entorno, ¿ok? Si ese ambiente, entorno es hostil, lo más probable es que el niño o niña cree un apego inseguro, evitativo, desorganizado o ambivalente, ¿ok? Si el entorno es adecuado, adecuado, fíjense la palabra, no perfecto, adecuado, para que el niño pueda desarrollarse óptimamente, entonces lo más probable es que se va a crear un apego seguro. Ahora, ¿qué es esto? El apego seguro es cuando el niño tiene esta capacidad de desarrollar la autonomía, ¿ok? Y de ir hacia el mundo. ¿Por qué? Porque ya recibió las bases de esos progenitores, de esos cuidadores, de ese entorno, de que ese entorno es seguro y de que tiene la capacidad, los recursos, la seguridad para relacionarse con el mundo, los demás. También en un apego seguro vamos a ver lo que decía yo hace ratito, una buena regulación emocional, donde el niño puede ir reconociendo, cuando digo niño, después lo vamos a pasar al adulto, por supuesto, cuando el niño puede ir reconociendo en sí mismo sus necesidades y que son importantes. Oye, me anda del baño, tengo hambre, es importante. Pido al adulto, mamá, papá, tío, tía, educador, tengo hambre. ¿Ok? Empieza a reconocer que es importante. ¿Qué pasa en el apego inseguro? Empieza a reprimir, anular, otra vez o a polarizar estas necesidades. No son importantes mis necesidades, me aguanto el hambre. O exijo de una forma desordenada que me den de comer. Grito, pataleo, lo busco de otras formas porque no sé comunicarlo. Ahora lleven esto a la parte adulta. Vámonos con la autonomía, vámonos con la regulación emocional, vámonos con la parte de cubrir las necesidades. Cuando somos adultos, quien tiene que cubrir sus necesidades somos nosotros. Porque se supone que ya nos enseñaron en esa infancia y adolescencia cómo hacerlo. Pero si eso no pasó, ¿qué creen que nos va a pasar de adultos? Le vamos a exigir consciente o inconscientemente al otro, a la relación, que nos cubra eso, tanto en necesidades físicas como emocionales como psicológicas. Y otra cosa, en el adulto, un apego inseguro no va a saber distinguir cuáles son esas necesidades, que esta es una de las consecuencias de este trauma, ¿ok? El adulto no va a saber distinguir que necesita, por ejemplo, descansar, que necesita un abrazo, que necesita espacio, que necesita pensar. No lo va a saber distinguir. ¿Por qué? Porque va a estar bloqueado en esas necesidades o tratando de exigirlas de una forma desordenada hacia los demás, llamando la atención. Vamos a recordar un poquito los berrinches de los niños. Los niños hacen berrinche porque están aprendiendo de sus emociones y es la forma que tienen para pedir sus necesidades. Conforme el niño va creciendo y madurando, el niño sabe cada vez más regularse más y pedir esas necesidades, aprende a pedir esas necesidades de forma verbal. Pero si no se aprende, pasamos a ser adultos que pedimos las cosas de una forma desorganizada. ¿Cómo? A ver, ejemplos, ¿no? Yo les doy alguno. Gritando, llamando la atención, exigiendo, peleando, ¿no? ¿Qué más se les ocurre algún otro? Ignorando también. Ignorando la ley del hielo, a ver si así voy a conseguir lo que quiero.
etcétera, ¿no? Esa es una forma desorganizada de solicitar nuestras necesidades. Entonces, esa es la consecuencia de este trauma, un apego inseguro, en donde no vamos a saber distinguir esto. Voy a pasar a la que sigue. Nos dice poca o nula regulación emocional. Y esto, todo lo que estamos hablando aquí es un trabajo bien profundo terapéutico, ¿ok? Para que lo vayamos cambiando, renegociando. Aquí solo estamos hablando de las consecuencias de, ni siquiera estamos hablando del trauma como tal, porque el trauma como tal en el individuo está bastante inmerso. Estamos hablando de lo que el individuo vive como consecuencia, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a empezar a resignificar esta poca o nula regulación emocional? Primero entendiendo que las emociones son naturales, y siempre yo lo digo así, las emociones son como el clima, ¿ok? Si llueve, es natural, ¿ok? Si hace mucho calor, es natural, porque es el clima. ¿Qué le pasaría a la tierra si dejara de llover? Se seca, no hay cosecha. Bueno, ¿qué le pasaría al humano si deja de llorar por años? Fíjense eso, ¿no? Las emociones son naturales. Si el ser humano por años deja de llorar, obviamente hay consecuencias. La tristeza y el llanto nos ayudan tanto a reflexionar como a aceptar y a soltar. ¿Qué pasa si nosotros no hacemos eso por años? Obviamente, por supuesto, y después se somatizan esas consecuencias, ¿no? Ahora, ¿qué pasa también cuando en esta poca o nula regulación emocional es como si el individuo tomara una emoción o varias como un mecanismo de defensa? También, por ejemplo, imagínense que alguien toma el enojo como un mecanismo de defensa. Se relaciona desde el enojo. Si a mí nadie, y va a sonar algo así, a mí nadie me la hace, ¿no? Va a sonar un discurso de este tipo. Yo soy fuerte, a mí nadie, conmigo nadie puede, yo siempre salgo adelante y quien se mete conmigo la paga. Va a sonar algo así, ¿no? Porque llevo por enfrente el enojo, la ira, la batalla, que me protege, ¿ok? Es un mecanismo, es una protección, me protege, pues obviamente de todo lo que hay detrás y de todo eso que se sufrió. Ahora, como esto puede ser que por años se reafirma, también puede ser que cueste trabajo poderlo ir cambiando, ¿se entiende? Hay que tener mucha paciencia. No es como que tomarlo a la ligera, ya voy, no, sino se va resignificando. Ahora, otra cosa importante aquí, muchas veces, y aquí es mucho el tema del curso, muchas veces ya sea el trauma agudo, que sobre todo el trauma agudo es como el que viene de una forma abrupta a nuestra vida, que es un evento y rompe algo. Bueno, el trauma agudo o el estrés postraumático lo que hace es romper estas estructuras también de mecanismos de defensa. A ver si me voy a entender. Una pérdida puede ser trauma agudo, un duelo, un accidente muy fuerte que a lo mejor casi nos cuesta la vida. ¿Qué hace eso en el individuo? Le remueve todo, ¿ok? Le hace cuestionarse. Por lo tanto, también el trauma lo vamos a ver como esa vía de acceso a algo más profundo en el individuo, porque rompe esas estructuras más superficiales, estos mecanismos tan elaborados que hemos hecho. Entonces también ahí podemos entender algo más profundo, ¿no? Ahora, ¿qué más? Pasamos a la que sigue, adicciones de abuso o de sustancias. ¿Sí? Estas son consecuencias, es una tendencia. ¿Por qué? Porque la adicción o el abuso a sustancias me va a ¿qué? Anestesiar de ese dolor crónico. Me va a anestesiar, me va a ayudar a irme a otro lugar.
para no estar aquí. Esta es otra de las claves para entender el trauma complejo. El no poder estar presentes. ¿Ok? El no poder estar aquí con la realidad, el no poder convivir con la realidad, que es demasiado difícil. ¿Sí? Ahora, diversos trastornos de la personalidad, ejemplos, pueden ser diversos: personalidad antisocial, psicopatía, sociopatía, ¿sí? Trastornos alimenticios, disociación. ¿Qué es la disociación? La disociación es parte de la desconexión de la realidad y de las propias emociones o de eso que fue tan doloroso, y es como irnos, desconectarnos, ¿ok? Y también es ese bloqueo emocional, es no estar presente, esa disociación, es no estoy aquí, me fui, pero es un trastorno. Muchas veces en el lenguaje de los chavos, ellos ocupan esta palabra, me disocié, lo ocupan muy continuamente. Se puede llegar a confundir con esta parte de me dispersé, que es muy diferente, ¿sí? Me distraje. La disociación como tal es un trastorno por algo que es tan abrumador que no lo puedo gestionar ni sostener, que me tengo que ir. Y por un gatillo. La disociación también se da mucho por un gatillo. ¡Pum! Esto, ya sea el gatillo, fíjense que esto es importante, que es un evento real que está pasando, violento, que me reconecta con el trauma y ¡pum! Me voy, ¿ok? O ya sea un evento que no es violento, pero que es gatillo, ¡pum! Me vuelve a conectar con esa información del trauma y me voy, ¿ok? Problemas afectivos a la hora de relacionarse, ¿sí? Y esto es, Sergio por ahí lo comentabas, ¿qué pasa cuando a lo mejor uno intenta ser asertivo en las relaciones, pero desgraciadamente no lo logramos o se lastima, y pongo así entre comillas, a la otra persona, o hay más conflicto? Pues es por todo esto, ¿sí? Es por todo lo que hay detrás, tanto en uno como en otro, ¿ok? Entonces, pues la mejor herramienta sería trabajarlo de forma individual para poderlo ir gestionando de mejor manera primero, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a la que sigue. ¿Hasta aquí alguna duda con todo esto que estamos diciendo?